situación que uno analiza un poco de lo que va a quedar después. Es decir, el gobierno le falta poco, el 10 de diciembre seguramente va a haber un nuevo presidente. No creo que los números ya hoy a la altura de las circunstancias le puedan dar a Mauricio Macri la posibilidad de poder acceder o poder ser, ¿no es cierto?, electo presidente por 4 años más. Pero hay que ver la situación que deja al país Mauricio Macri y las situaciones que va a tomar el nuevo presidente de todos los argentinos. Y esa situación se agrava. Ayer, viendo el programa de Tomás Méndez, que le mando un cariño muy grande, un economista hizo un poco un relato de lo que quedaría, de la situación que quedaría después del 10 de diciembre. Lo que va a tomar el nuevo gobierno. ¿Cuál va a ser la función del nuevo gobierno? Bueno, y yo saqué algunos cuadritos que vamos a estar compartiendo, que me parece que son los cuadros fundamentales donde el nuevo presidente va a tener que ver cómo resuelve, porque va a quedar realmente una situación muy grave. Si Sebastián me acompaña con los cuadros, vamos a ir viendo, por ejemplo, esto. ¿Cuál fue el aumento de la pobreza que va a tener en fin de año? El piso, según el trimestre, según este pequeño trimestre, es del 37%. En agosto aumentó el 3,8% y en septiembre más o menos va a rondar el 6%. Ahí tenemos que agregarle la suba del tipo de cambio, la brecha y los precios que se van ajustando al dólar paralelo, ¿no es cierto?, que trabaja en distinta posición de lo que es el dólar oficial. Es decir que si hacemos un recuento de todo esto, la pobreza cercana al 40% va a estar en diciembre. Es decir, estamos hablando de los 40 millones de habitantes, el 40% va a ser gente que está en la pobreza. Estamos hablando de una cifra muy elevada. Es decir, primera situación que uno analiza y que es bastante complicada, porque lo primero que tiene que atacar el nuevo presidente es tratar de que esta brecha se vaya achicando de a poco, o aunque sea, no sea grande después del 10 de diciembre. Vamos con otro. Los medicamentos. Mire, los medicamentos es algo atroz. Desde el 5 del 2015 al 9 del 2019, es decir, han aumentado los medicamentos un 393%. A eso sumémosle que a los jubilados les sacaron los medicamentos gratis. ¿Está? Es decir que ya la persona prácticamente no está ni tomando los medicamentos. Se están dando muchos casos de gente que empieza, por ejemplo, con la pastilla de la presión, de en vez de tomarla todos los días, tomarla día por medio. A ver, todos sabemos que ese sistema no sirve para nada. Los laboratorios, 10.000 millones reclaman de deuda. Esto es lo que va a pasar después del 10 de diciembre. Otra situación que el nuevo gobierno va a tener que tratar de solucionar. Es otro problema bastante grave. Vamos a otro. El congelamiento de los combustibles. Bueno, ¿se acuerdan que yo lo vengo diciendo en todos los programas? Es decir, se congeló los combustibles hasta noviembre, no llegamos a noviembre, tuvimos que aumentar se tuvo que aumentar los combustibles ahora, y se está hablando que las petroleras están reclamando un atraso del 38%, es decir, que usted a lo que está pagando de la nafta hoy, súmele que seguramente después de las elecciones este gobierno lo va a complacer a las petroleras y le va a dar ese 38%. Problema que va a impactar seguramente en el salario y va a impactar también en los precios, porque todo aumento de combustible lleva seguramente al aumento de precios. Y va a empezar, ¿no es cierto?, de esa manera a aumentar los precios, que hoy se habla, de una inflación del 54. ¿Se acuerdan que yo dije el 56? Bueno, algunos hablan del 57, otros hablan del 60. ¿Por qué? Porque si esto llegara a pasar después de las elecciones de octubre, seguramente los últimos meses, es decir, noviembre y diciembre, van a tener un ajuste de precio muy grande y la inflación se va a disparar
casi al 57 o 60%. Hoy se marca que es del 54%. Es decir, hoy las grandes empresas que analizan esta situación dicen que va a terminar el 2019 en el 54%. Vamos con otra, me parece que queda una más. Las tarifas plana del gas. Bueno, esto es terrible en el sentido de que hay dos factores. Uno, que usted de julio a septiembre le descontaron un 20%, es decir, que usted está pagando menos. Pero después de diciembre, en verano, usted va a terminar sumando ese 20% más lo que las empresas pidan de reclamo porque están atrasados con el tema del combustible y el aumento del dólar, porque las tarifas están dolarizadas. Entonces usted va a tener un aumento del dólar, va a tener un aumento de las tarifas y va a tener un 20% extra que no lo pagó en julio y en septiembre. Y que el gobierno se lo descontó, pero lo va a trasladar después de diciembre. Es decir, que va a ser una exageración lo que usted pague en enero, ¿no es cierto?, en el verano, cuando la luz la esté pagando también caro, porque la luz va a ser otro factor que se va a ajustar al dólar y va a aumentar en enero. Y en enero usted cuando más utiliza, sin lugar a dudas, la electricidad, porque usted abre más las veces la heladera se tiene que enfriar, porque usted pone el aire acondicionado, es decir, porque usted usa la electricidad mucho más. Entonces, ¿cómo va a quedar el tema de las tarifas, hablando de gas y hablando de luz, realmente después de diciembre? Va a ser muy dramático. Otro tema que tiene que resolverlo, sin lugar a duda, el gobierno que entre. Y este sería un poco global, porque nos habla, de endeudamiento de las familias. Uno cuando habla de endeudamiento, habla del endeudamiento que pueda tener cada uno particular, pero también se habla en general. 7.100 millones son los beneficiarios endeudados. Fíjese, 157 mil millones es la deuda que tiene la gente. Ni hablemos de los deudores UVA, que prácticamente tuvieron un aumento del 100%, desde el 1 del 18 al 9 del 18. Es decir, ahora se lo congelaron a los UVA, pero ¿se acuerda lo que pasaba? Usted debía cada vez más y seguía pagando, es decir, cada vez se hacía más grande la deuda. Vamos a suponer, usted sacó 5 millones y ahora debe 6 y pico y viene pagando hace 24 meses. Es decir, una cosa insólita. Entonces, eso también es un problema muy grave, porque la mayoría de la gente, para poder pagar y subsistir durante estos 3 años y pico, sacó créditos, o bien se empeñó en la tarjeta, o bien dijo, bueno, pago el mínimo, y siguió sumando, y la tarjeta se empezó a incrementar, y cada vez debe más, y cada vez usa menos la tarjeta, porque en realidad usted vio que la tarjeta tiene un monto, y ese monto, cuando usted llegó a ese monto, usted no puede sacar más de la tarjeta. Entonces, pagando los mínimos con los intereses que le está cobrando, se hace una pelota, usted termina sin poder usar la tarjeta, sigue pagando el mínimo y sigue debiendo lo mismo, y se sigue endeudando. Una situación complicada. Es decir, fíjese todo lo que deja este gobierno, y muchas cosas más, por supuesto, pero a mí me llamó la atención todo este tema. Bueno, hay una planillita de plan hogar que se dice, de lo que fue variando. Algunos dicen que el aumento en las redes terminó más de 450, como está dando ahí. Pero bueno, eso es una cuestión que, yo digo, cada empresa a lo mejor puede tener una variable dentro de eso. Pero, sin lugar a dudas, hay muchos factores que los va a complicar. Entonces, las medidas, y vuelvo a recalcar, pese a que hemos discutido con muchos amigos y que muchos están pensando de que esto hay que hacerlo paulatinamente, lentamente, las medidas que tiene que tomar el gobierno que entre el 10 de diciembre tienen que ser drásticas, tienen que ser fuertes, tienen que ser concisas, porque
cuando al argentino le hacemos una modificación despacito, le va encontrando la vuelta para hacerlo por el otro lado. Es decir, que tienen que ser concisas, rápidas. Solucionar el tema de los medicamentos, solucionar el tema de los jubilados, solucionar el tema de las tarifas, solucionarlo de arranque, para hacer una frenado y estabilidad para que por lo menos los meses subsiguientes que van a estar ya en el gobierno tengan un freno. No vamos a estar mejor, seguramente. Algunos hablan de que julio, agosto se va a empezar a mover la economía, otros hablan que va a demorar un año, no importa. El tema es frenarlo, de arranque nomás. Que esto no siga avanzando, porque ya está en un límite donde el agua le llegó a la gente acá, ¿vio? A la boca, un poquito más y la gente se ahoga. Entonces, me parece que ese es el fundamento. Buscar medidas concisas. Y esto es lo que va a dejar, sin lugar a dudas, el gobierno de Mauricio Macri después del 10 de diciembre.